En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Nuestro programa de hoy, el programa número 50, estamos listos y preparados para una vez más seguir comentando las Sagradas Escrituras y encontrar en sus hermosas páginas la revelación gloriosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo, respecto de su persona, de su obra y de su enseñanza. Lo que Él es, lo que hizo y lo que dijo. Ese es el contenido de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. En el programa de hoy continuaremos leyendo y comentando a partir del capítulo 42 del libro de Génesis. Pero antes de ello, elevaremos a nuestro Padre, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, nuestra alabanza y nuestra adoración mediante el Espíritu Santo, con una hermosa canción donde podemos, mediante sus letras, expresar: Cristo, yo te amo. Interpretada por Vino Nuevo. Unámonos en el Espíritu y juntos bendigamos a nuestro precioso Señor, declarándole: Cristo, yo te amo. Que esta sea nuestra oración de alabanza a nuestro precioso Señor. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como
a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús. Bien, amigos y amigas, esta ha sido nuestra oración a nuestro Señor Jesucristo, una oración de alabanza, expresándole nuestro amor y diciéndole que sin Él no seríamos nada. Sin su amor pereceríamos. Gracias al Señor. Bendito es su nombre. Y entonces entremos de lleno en nuestro programa número 50 a continuar con nuestra lectura, nuestros comentarios, dependiendo siempre con nuestra cerviz inclinada al Espíritu Santo para recibir por medio de Él la revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, revelado anticipadamente en esta historia, en estos personajes, como es el caso de nuestro hermano José, de quien estábamos hablando en esta parte del libro de Génesis. Desde el capítulo 42 hasta el capítulo 45, lo que vamos a ver es los preparativos que hace José, ya ahora gobernador de Egipto, para darse a conocer a sus hermanos, que no saben si finalmente su hermano José está muerto. Todos tienen la impresión de que sí, que José está muerto, y por esa misma razón, aunque lo vieron a José cuando comparecen ante él, no lo reconocieron. Y José va a hacer una serie de procedimientos, de trampas y de algún juego a fin de procurar la presencia de todos sus hermanos. Y una vez que comparecen ante él sus 11 hermanos, incluyendo a Benjamín, su hermano por parte de madre, los únicos 2 hermanos hijos de Raquel, hasta que no comparezcan todos sus hermanos, él no se da a conocer a ellos como la persona que era. Así que es interesante este punto porque vamos a ver aquí un juego, un proceder de José en los capítulos 42, 43, 44, y repito, no es hasta el capítulo 45 cuando recién va a darse a conocer a sus hermanos, una vez que hayan comparecido ante él sus 11 hermanos. Y lo interesante de estos capítulos, el 42, 43 y 44, es que de todas maneras va a dejar entrever varias cosas interesantes. Por ejemplo, que José, con esta especie de trampas que le va colocando a sus hermanos, o de este procedimiento especial, esta especie de jugar con ellos, va a hacer que sus hermanos experimenten la angustia que él mismo experimentó a manos de sus hermanos. Así, por ejemplo, en el capítulo 42, 21, cuando José deja como preso, como rehén a Simeón, hasta que no regresen con su hermano menor, entonces ellos, los hermanos, comentan y dicen: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Se acuerdan de lo que hicieron a José? Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba,
y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estoy leyendo el versículo 21 del capítulo 42 de Génesis. En otras palabras, ellos dicen, estamos cosechando lo que sembramos. Estamos en una tremenda angustia por causa de la angustia que le brindamos a nuestro propio hermano. Cuando a él nos rogaba que no lo hiciésemos, e igualmente lo hicimos. Así que por una parte, en estos capítulos 42 al 44, veremos cómo se cumple este principio que es una ley universal y que está en el Nuevo Testamento confirmada, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjate en la expresión eso. Todo lo que sembrare, eso también segará. Es decir, exactamente lo mismo que sembramos, es exactamente lo mismo que cosecharemos. Es decir, si tú infliges dolor a otra persona, cosecharás dolor. Si robaste a otra persona, te robarán a ti. O sea, esa misma acción de la misma índole, del mismo género, es lo que cosechamos. Porque así es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no es cierto? Si siembras por otros, cosecharás por otros. Entonces eso por una parte, ¿no? En estos capítulos se observa cómo finalmente sus hermanos padecen la misma angustia que hicieron padecer a José. Por otra parte, veremos en estos capítulos a Rubén asumiendo su responsabilidad de primogénito en cuanto a ejercer la autoridad del grupo, en representación del grupo, y asumiendo la responsabilidad espiritual de las decisiones que tomen, y aparecerá en competencia con Judá. Y entonces en estos capítulos veremos por una parte las últimas manifestaciones de Rubén como primogénito. Ustedes saben ya por los programas anteriores que Rubén ha perdido la primogenitura y es Judá quien va a heredar esta prerrogativa de la primogenitura, que consiste en tomar la autoridad, en este caso la autoridad espiritual, sobre sus hermanos. Y vamos a ver esta transición, cómo interviene Rubén, pero finalmente es Judá a quien sus hermanos le hacen caso, y también su padre le hará caso, y vemos entonces las últimas intervenciones de Rubén y cómo la primogenitura de Rubén da paso a la primogenitura espiritual de Judá. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es descendiente de Judá, y por lo tanto es Él el que aparece en estos capítulos ya tomando de manera definitiva la autoridad espiritual sobre sus hermanos. Así que, de todas maneras, estos capítulos, aunque repito, es como un juego entre José y sus hermanos, hasta que lograr José que comparezcan ante él los 11 hermanos, y entonces recién y por fin se dará a conocer a ellos como José, ¿no? Y por eso he titulado yo a estos capítulos El resucitado se da a conocer a sus hermanos. Porque, claro, para ellos la idea general es que José está muerto. Entonces cuando lo vean es como si él hubiese regresado de la muerte. Y en esta parte él es figura de Cristo, quien efectivamente y verdaderamente estuvo muerto, pero resucitó, y resucitado se dio a conocer a sus hermanos, se dio a conocer a sus discípulos. Por lo tanto, aquí estamos de alguna manera también viendo lo que veremos luego al final de los tiempos con la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Así que aquí tenemos un hermoso capítulo de cómo Cristo, una hermosa figura de cómo Cristo busca darse a conocer a los suyos como resucitado. Alabado sea el Señor. Qué buena y qué grande noticia. Así que continuemos la lectura. En el programa anterior quedamos en el capítulo 42, versículo 8, donde habían comparecido los 10 hermanos de Jacob
menos Benjamín, que se quedó con su padre, viajan a Egipto a comprar alimentos, porque ya ha comenzado los 7 años de escasez, los 7 años de crisis económica, no hay alimentos, y esa hambre que vino sobre toda la tierra no solo afectó a Egipto, sino también a Canaán. Así que el papá Jacob, Israel, manda a sus 10 hijos a ir a comprar provisión a Egipto. Y dice que José, cuando los vio, los conoció. Estoy leyendo el 42:8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Es interesante hacerse la pregunta, ¿por qué sus hermanos no le conocieron? ¿Por qué José sí lo pudo conocer, pero ellos no le pudieron reconocer? Y yo diría, hermanos, que amigos y amigas, que no conocieron a José por la misma razón que los discípulos de Jesús que iban en camino de Emaús. Ustedes recordarán esa historia en Lucas 24. Esos que iban camino de Emaús tampoco lo conocieron a Jesús cuando resucitado se apareció entre ellos. Y entonces, ¿cuál es la razón? ¿No? Que es lo mismo que le pasó a los discípulos que iban camino de Emaús. Que es que claro, como ellos tenían en su entendimiento y en su teología, tenían entendido que José estaba muerto y los discípulos de Emaús que Cristo estaba muerto, entonces es muy difícil cuando uno tiene la fe de que una persona está muerta, reconocerla viva aunque la esté viendo. Así que hay algo que impide, hay algo que se convierte como en un velo que no te permite reconocer al Señor resucitado, vivo, aun cuando lo estés viendo. De la misma manera, amigos y amigas, Jesucristo para ti es una persona que existió, un hombre, un personaje histórico que murió y que allí quedó. ¿O es para ti el Señor Jesucristo una persona que murió, pero que también resucitó? Es muy importante porque entonces si se aparece el resucitado, Él se revela a nosotros. Entonces puede haber un tremendo impedimento si es que en mi fe yo no acepto o yo no creo en la resurrección de los muertos. Está comprobado ya, es casi innegable por la gran mayoría de los historiadores, que el Señor Jesucristo fue un hombre, un personaje histórico que verdaderamente existió, pero que murió. Todos esos antecedentes hasta su muerte, obviamente, que al día de hoy, 2000 años después, no puede estar vivo. Pero la buena noticia, y esta es la fe de los hijos de Dios, y vamos a mostrar cómo es que la resurrección del Señor fue probada. Nosotros sabemos que Él resucitó. Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, y está vivo. Y está vivo, y está exaltado y lleno de gloria a la diestra de Dios. Y volverá por segunda vez. Esa es nuestra fe y esa es la buena noticia. Así que te invitamos, amigos y amigas, te invitamos a abrir tus ojos, a despertar tu fe para creer que Jesucristo murió, pero también para creer que resucitó. Porque Pablo en su carta a los Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación se juega en esta fe de que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo, lo sentó a su diestra, Dios nuestro Padre, y lo hizo Señor y Cristo. Así que confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Esa es la importancia de esto que estamos viendo. Así que
el Señor tuvo entonces que romper esa incredulidad, romper esa ceguera que no le impedía reconocerlo, aunque lo estaban viendo resucitado, y que él, en el caso de los que iban camino a Emaús, ustedes recordarán que fue cuando se quedó con ellos a cenar y cuando le vieron partir el pan, le reconocieron. De la misma manera, aquí en la historia de José, veremos cómo José hace todos unos preparativos hasta el momento de revelarse como el resucitado, ¿no? Revelarse a sus hermanos como quien era. Yo soy José, esa será la expresión que les dirá. Así que continúa en el 42:9, después que José los conoce, pero sus hermanos no lo reconocen, dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, ¿no? En otras palabras, José dijo: se va a cumplir ahora que ellos, el sueño se va a cumplir cuando él vio que estas 11 espigas, sus hermanos, se inclinaban ante él. Dice el versículo 9: entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido, ¿no? En otras palabras, nos empieza a acusar de esta manera: de seguro que ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. José sabe que no es eso, pero empieza aquí a hacer un procedimiento, un juego con el propósito que ya hemos advertido, ¿no? Hacer que finalmente ellos traigan a su hermano menor, Benjamín, hijo de su misma madre. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver la zona descubierta, desprotegida del país han venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, dice la Reina Valera, pero en la NBI dice: y el otro ya no vive. Eso quieren decirle con la expresión: el otro no parece, ¿no? El otro ya no vive, ¿no? Ha fallecido. Así ellos lo dan por muerto a José. No conocen el destino final. Recuerden que lo venden como esclavo y no saben qué pasó con él finalmente. Dice: y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Insisto, en esto seréis probados. Dice entonces, y aquí empieza él a tramar el plan. José: vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probados si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces vamos a comprobar la veracidad de sus palabras cuando me traigan al hermano menor, y entonces sabré que no estaban mintiendo, sino que estaban diciendo la verdad. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Interesante que 3 días los hace pasar en la cárcel, experiencia que había pasado José quizás 3 años, a lo menos 2, como vimos en los programas anteriores. Él estuvo preso y probablemente fueron 3, ¿no? De alguna manera ellos están entonces experimentando lo que José había experimentado anteriormente, como cosecha de lo que habían sembrado. Pero al tercer día entonces les dice: hagan esto y vivirán, yo temo a Dios. Si soy hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel,
uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad del alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y entonces ahí, el texto que les leí delante, el versículo 21, ellos comentan entre ellos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Es importante reconocer cuando cosechamos lo que alguna vez sembramos. Es importante aceptarlo, reconocerlo y arrepentirnos. Y que lo que estamos probablemente viviendo y experimentando obedece a cosas que hemos sembrado. Cuando hablan mal de ti, ¿tú te has preguntado cuántas veces tú has hablado mal de otros? Cuando te han robado a ti, ¿tú te has preguntado si tú has robado a otros anteriormente? Porque esta ley de la siembra y la cosecha es inexorable, y para bien y para mal. Cuando has hablado bien de otros, también llegará el día en que cosecharás que otros hablarán bien de ti. Y ellos están aquí entonces dándose cuenta, tomando conciencia que que la angustia que están pasando y que están viviendo, imagínense acusados de espías y 3 días presos. Bajo la acusación de ser espías, esa angustia ellos la reconocen, se arrepienten, se humillan diciendo, estamos cosechando lo que sembramos. Entonces Rubén les respondió, ¿no? Para hacer conciencia de los hechos pasados, les dice, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? ¿No? Ahí está el primogénito entonces exhortando y reprendiendo a sus hermanos, diciendo, recuerden que Rubén había sugerido que lo echaran en la cisterna con el propósito de luego sacarlo. Y cuando él vino luego solo a sacarlo, descubrió que no estaba José en la cisterna. Y entonces sus hermanos lo engañaron diciéndole, mostrándole sus ropas con sangre. Así que Rubén creyó ciertamente que José estaba muerto. Así que le recuerda a Rubén que no me escucharon, que no había que matarlo. Y aquí también, dice Rubén, se nos demanda su sangre. ¿Ya? En otras palabras, vamos a morir por haber dado muerte a nuestro hermano. Esto no lo cosecharon porque, gracias a Dios, no lo mataron. No mataron a su hermano. Pero Rubén, que sabe, que cree que está muerto, que efectivamente fue despedazado por una fiera, o murió de alguna manera, él entonces está consciente de que eso también puede ser parte de la cosecha. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos, ¿no? Ellos confiando que José, que les hablaba en egipcio, y los intérpretes le traducían al hebreo para que lo que decía José lo entendieran ellos, y pensaban que José no estaba entendiendo lo que ellos conversaban. Y al ver seguramente José la angustia de ellos y el arrepentimiento, dice que se apartó José de ellos y lloró. ¿No? El hombre se conmovió al ver la angustia que estaban ellos pasando, y seguramente eso lo conmovió porque eran sus hermanos. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo puso bajo prisión a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. En esta aparente dureza y en este maltrato que aparentemente José realiza con sus hermanos, están de todas maneras sobrepasados con una gracia maravillosa, porque los envía de vuelta a condición de que traigan a su hermano menor si quieren ver libre a Simeón, y mientras tanto llevan toda la comida y con el dinero devuelto, ¿no?
Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos están viendo la mano de Dios, aquí no la están viendo como un favor, ¿no? Dice, hasta ¿qué se está proponiendo Dios con nosotros? Que ahora nos van a acusar de robo. No solo de que somos espías y que merecemos la cárcel por ser espías, sino que ahora hay algo que Dios nos quiere provocar y nos van a acusar de ladrones. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, aquel varón, nuestro Señor Jesucristo, el Señor del universo, el Señor del mundo, el Señor de toda la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, ¿no? Uno no está vivo, uno ya no vive, y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, qué hermoso como describen a José, ¿no? Ese varón, el Señor de toda la tierra, nos dijo: en esto conoceré que soy hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano Simeón y negociaréis en la tierra. Noten cómo él está entonces procurando todo este plan a fin de obligarlos a traer al hermano menor. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. No, todavía no pueden comprender que esta es la gracia del resucitado con ellos por causa del trato duro y áspero, ¿no? Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y entonces interviene Rubén en su calidad de primogénito y dice: y Rubén habló a su padre diciendo: hará morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Rubén se la juega en su calidad de autoridad sobre sus hermanos y pone como aval a sus 2 hijos si es que no regresan con Benjamín. Y Rubén hizo esta promesa, este pacto con su padre, y entonces su padre dijo: no descenderá mi hijo con ustedes. No acepta el trato de Rubén, pues su hermano muerto, para Jacob José está muerto, y él solo ha quedado, Benjamín, ¿no? Recuerden que son los 2 hijos de su esposa amada. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. No puedo darme el lujo de perder ahora a mi hijo menor, mi hijo Benjamín, el único hijo que me queda de mi esposa amada Raquel, así que no acepta el consejo de su primogénito Rubén. Y así termina el capítulo 42. Entonces paso al 43 y dice que el hambre era grande en la tierra, y entonces se les terminó el alimento que José había provisto para ellos en su regreso. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y noten entonces que ahora interviene Judá. Entonces respondió Judá diciendo:
¿Por qué? Porque la acción de Rubén no resultó, y ahora entonces hay un nuevo momento, y ahora aparece ya el que va a tomar la autoridad espiritual entre sus hermanos, va a tomar el cetro conforme a la bendición que le dará el propio Jacob a Judá al final de este libro. Entonces dice Judá: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos, le dice Judá a su padre, te compraremos alimento. Pero si no le enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Es interesante que entendamos aquí en este punto que es el deseo del Padre que Jesucristo resucitado sea revelado, no a algunos solamente, sino en este caso el deseo de José es a todos sus hermanos. Sus hermanos eran 11 hermanos, y no 10 ni 9, y por lo tanto José está procurando la comparecencia de sus 11 hermanos para entonces revelarse a ellos como el resucitado. Y ese es el deseo de nuestro Padre. Dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, dice en el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos, ¿no? Es el deseo del Padre que la revelación de Jesucristo resucitado alcance a todos los suyos, a todos sus hermanos. Y eso estamos viendo acá, que José no se va a dar a conocer quién es realmente hasta que no estén ante él sus 11 hermanos. Hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Así que ese por eso la insistencia, ¿no? Y Judá lo entendió perfectamente y ahora está tratando de persuadir a su padre con este punto, diciéndole: Padre, si no volvemos con Benjamín, no hay ninguna posibilidad de que esta empresa vaya a resultar, y nosotros no estamos dispuestos a ir porque él lo dijo de una manera definitiva, firme y resuelta. Muy bien, ¿alcanzará a persuadir Judá a su padre? ¿Permitirá finalmente que desprenderse de Benjamín y lo llevarán, esos 9 hermanos lo llevarán a Egipto, donde le espera en la cárcel Simeón? ¿Y qué sucederá allí? Vamos a una pequeña pausa en este momento y deleitémonos con una canción cristiana titulada Hasta ese día en que veremos cara a cara al resucitado. Hasta ese día sigamos cantando, sigamos creyendo, sigamos en este peregrinaje. La iglesia camina hacia el encuentro con este Cristo resucitado y vivo, a quien saldremos a recibir en las nubes cuando Él regrese. Y es una canción cantada por el grupo Forastero Country Cristiano. Así que quiero colocar ahora una canción de género country y que alaban también al Señor con esa música, alaban también al Señor con esta hermosa canción, un himno conocido, y que vamos entonces en el nombre del Señor a deleitarnos ahora. Hasta ese día, con el grupo Forastero Country Cristiano. Adelante.
certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta alcanzar mi peregrinación. Y hasta ese día viviré cantando. Y hasta ese día viviré feliz. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de ahí, se desvanecerán, y lo que de este mundo valoramos, trivialidades nos parecerán. Y hasta ese día viviré cantando. Y hasta ese día viviré feliz. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón, como ave en cautiverio, espera el día de su libertad. Hasta ese día viviré cantando. Y hasta ese día viviré feliz. Hasta alcanzar la tierra. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para la última sección de nuestro programa de hoy, y estábamos comentando la conversación entre Judá, la intercesión que hace Judá ante Jacob para que acceda a llevar a Benjamín a Egipto a comparecer delante de José. Dice entonces Israel le dice a Judá: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón, refiriéndose a José, que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir
a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Ahora noten la diferencia entre la intercesión de Judá y la de Rubén. Dice en el versículo 9: yo te respondo por él. O sea, pone su vida en intercesión por su hermano Benjamín. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Quiero que pensemos en este punto. Hay un descendiente de Judá, nuestro Señor Jesucristo, que manifestará este mismo espíritu que estamos viendo aquí en Judá, porque recuerda que Jesucristo es descendiente de Judá. Y que a ese descendiente de Judá, nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, el Padre lo constituyó el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es decir, un sumo sacerdote para siempre, fundamentado en una vida inquebrantable, en una vida que no pasa, en una vida eterna, y lo constituyó sumo sacerdote de los suyos. Y él, con el precio de su vida, intercede por nosotros. Bendito sea el Señor. Este espíritu que lo vemos manifestado parcialmente en Judá, pero en plenitud en el descendiente de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros a la diestra de Dios con el respaldo de su vida entregada por nosotros. Jesucristo puso su vida en favor nuestro y entregó su vida en favor nuestro. Y sobre la base de su sangre y sobre la base de su muerte por nosotros, intercede por nosotros. Y como vive para siempre, puede interceder eternamente por nosotros, y de esa manera nuestra salvación entonces es firme y segura para siempre. Gloria al Señor. Precioso este versículo de la disposición de la entrega, ¿no? Rubén había estado dispuesto puso como aval la vida de sus hijos, pero Judá puso como aval su propia vida. Yo voy a pagar con mi vida, si no te traigo a tu hijo de regreso. Ahora agrega Judá: y si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces, ¿no? Así que estamos perdiendo tiempo, y hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, que así sea, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Hágase entonces como tú dices, Judá. Solo la persuasión de Judá terminó por convencer a Jacob, y él entonces sugiere que lleven un presente al Señor de toda la tierra. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación, pero por si acaso lleven el dinero de vuelta, no vaya a ser cosa que sean acusados de ladrones. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y entonces Jacob los encomienda al Dios omnipotente. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo.
Fue tal la persuasión de Judá que él está entonces no solo dispuesto a entregar a Benjamín, sino que se dispone a que si ha de perderlo también, entonces que así ocurra. Que así ocurra. Seguramente la disposición tremenda de Judá de avalar su acción con su propia vida conmovió también a Jacob e hizo que él estuviera también dispuesto a perder a sus hijos si fuera necesario. Que este efecto de la manera como este descendiente de Judá, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, de la manera como Él intercede por nosotros, habiendo dado la vida por nosotros, que también nos invite a ser como Jacob, a tener la actitud de Jacob, de estar también dispuestos nosotros a darlo todo por Él. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: llevad a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, ¿no? Los hijos de Jacob, cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Entonces el mayordomo de José les dijo: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a la casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Muy bien, amigos y amigas, quedaremos hasta aquí en el programa de hoy, nuestro programa número 50, y quedaremos en suspenso, ya la expectativa de saber qué ocurrirá en este glorioso encuentro de José, a quien todavía ellos no reconocen, José resucitado, con sus 11 hermanos presentes. Hasta aquí nuestro programa de hoy, y te invitamos a volver a encontrarnos en nuestro próximo programa. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.